Saludos una semana más. Toca nuevamente comentar lo que son las ganaderías que van a lidiar en esta ya segunda semifinal de la Copa Chanel que va a tener lugar en Moralzarzal y donde van a lidiar una ganadería madrileña y otra salmantina, aunque, y ahora después contaremos la curiosidad, todos los toros que se van a jugar, que se van a estoquear en Moralzarzal han nacido, o mejor dicho, mejor que nacido, se han engendrado en fincas de la provincia de Salamanca. La primera de ellas, vamos por antigüedad, es la de José Enrique Fraile de Valdefresno, que pertenece a uno de los herederos de una, valga la redundancia, de las familias ganaderas más importantes de Salamanca y de España en el último siglo, los Fraile. La ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno, que ya tiene experiencia en lo que es lidiar en la Copa Chanel por cuanto lo ha hecho en las últimas dos ocasiones. Por ejemplo, en el año 2023 embarcó sus toros para la cuarta clasificatoria que tuvo lugar precisamente también en la plaza de Moralzarzal el día 19 de marzo con un cartel compuesto por Filiberto, Juan de Castilla y Rafa Senna. Tanto de Castilla como Senna le cortaron dos orejas al toro de Valdefresno, de José Enrique Fraile de Valdefresno, que estoquearon. Y en el año 2024, en San Martín de Valdeiglesias, pues embarcó sus toros para la segunda fase, donde fueron estoqueados por Rafael de Julia, Luis David Adame y Miguel Ángel Pacheco. Si en el año 2023 se midió en desafío ganadero con la ganadería de toros de Moyalta, el año pasado lo hizo con la de Buenavista. Esta divisa, que es azul y verde y que tiene como señal muesca en ambas orejas, pasta en la localidad de Tavera de Abajo, concretamente en la finca homónima, Valdefresno, que está a extramuros de Tavera. Aquello es muy curioso, es una de las fincas más bonitas que uno se pueda echar a la cara, a los ojos en la provincia de Salamanca, pero con esa curiosidad que los cercados limitan directamente con las últimas casas del pueblo de Tavera de Abajo. Es una curiosidad. Tiene ahora mismo un número de 160 vacas y 6 sementales del encaste Lisardo Atanasio, que es el que siempre ha habido en casa, pero últimamente ha comprado, evidentemente de esta última compra no hay todavía siquiera animales nacidos allí, ha comprado 25 vacas y un semental a la ganadería murubeña de Ángel Sánchez y Sánchez. No hay que olvidar que en origen lo de Lisardo Sánchez tuvo animales de Murube, tuvo animales también sementales también de Juan Pedro Domecq. Así que seguro que José Enrique, aparte de llevar esa línea, seguro que quiere intentar hacer lo que aquel genio de Botoa, Lisardo Sánchez, pues hizo hace mucho tiempo con la mezcla de sangres. Pero eso no lo descubrirá el tiempo. La ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno parte de la partición, valga la redundancia, de la primitiva Valdefresno que creó su padre, Nicolás Fraile Martín, cuyo primer guarismo como tal, como ganadero con el Nuevo Hierro, fue el del año 93. Murió Nicolás en enero del año 2014 y en 2020 José Enrique se separó de su hermano y a él le correspondió el hierro que hasta entonces se anunciaba como Hermanos Fraile Mazas y la finca que hemos dicho antes, Valdefresno. Él ha decidido anunciarla como José Enrique Fraile de Valdefresno y es curioso porque en los primeros años la ganadería primigenia, la de su padre, no se anunció solamente como Valdefresno, sino que en los carteles aparecía como Fraile de Valdefresno. La verdad es que es un poco lío tanto Fraile y a mí me recuerda lo que Carreño, el célebre veedor salmantino, le dijo al tío del ganadero que va a lidiar en Moralzarzal, lo que le dijo al ganadero del Pilar, a Moisés. Le dijo, ponle otro nombre a la ganadería, que ya tanto Fraile en los carteles va a parecer que estamos hablando de un convento. Bueno, pues en eso andábamos. Y vamos a hablar ahora de lo que son los 4 toros que hay reseñados en la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno para Moralzarzal. Lo hacemos por orden numérico porque evidentemente no conocemos todavía el balance del resultado del sorteo. El primero de ellos es Pelotón, número 17, del guarismo 1, un toro negro, un toro hondo, serio, pero con muy buena hechura y expresión, cuya madre es la número 9 del guarismo 15 y que es el primer macho que se le va a ver en una plaza porque hasta ahora ha parido casi todo hembras. En cuanto al padre, se llama Rayito, número 81 del guarismo 14,
es familia directa de aquel otro Rayito, perdón, que fue indultado en Barcelona, y por ejemplo este animal ha dado toros tan buenos como el segundo de este año de Paco Ureña en Madrid. Es una familia que, saben ustedes que, lo he dicho antes, que lo de Valdefresno y demás, y Puerto de San Lorenzo, etcétera, etcétera, vienen de Atanasio Lisardo, pero en principio tuvieron vacas de Infante da Cámara, de la ganadería portuguesa de Infante da Cámara, de las que solamente después de hacer una retienta muy exigente se quedaron con unas pocas, y la familia esta de los pelotitos, peloteros, etcétera, etcétera, pues vienen de aquello de Infante da Cámara. Por último, para terminar con la disección que estamos haciendo de este toro, decir que nos comentaba el ganadero que no su mayor característica, mejor dicho, en el campo, es que es muy noble, muy noble y muy tranquilo. Vamos ahora con el número 21, que se llama Cantarero, un toro serio, que abre mal la cara, pero que está muy en el tipo de la casa. Además, este Cantarero, esa familia es de las líneas más Lisardo, que se conservan, más puras de Lisardo, que se conservan en la ganadería. Es, al igual que el anterior, que el pelotón 17, es hijo de Rayito, número 81, y la madre es la número 15 del guarismo 08, que al igual que sucedía antes con la pelotona, también lo que ha solido dar han sido hembras. Con este nombre de Cantarero podemos hablar de animales que se retrotraen en el tiempo, por ejemplo, hasta el año 2009 en Valencia, un toro que le tocó a Moreito de Aranda, en el año 2016 en Madrid uno para Fortes, en 2017 también en Madrid uno que cupo en suerte a Daniel Luque, y por último, en el año 2017, uno que sorteó Rivera Ordóñez, al que le cortó una oreja en Tudela. El tercero de los toros de José Enrique Fraile de Valdefresno se llama Pituso, número 25, es negro, bragao y muy meano, estrecho de sienes, más huesudo, con otra anatomía distinta a los otros dos. Este es hijo de la vaca número 2 del año 2016 y el padre es Cantarero, número 20 del guarismo 14. Este pitito pertenece a la línea de las vacas que vinieron desde lo de Javier Pérez Tabernero, que tenía también en casta Tanesio Fernández. Yo la verdad, como aficionado, no me explico cómo se pudieron deshacer de esa ganadería cuando en mejor momento estaba, y muchas de aquellas vacas acabaron en la finca Valdefresno. Pues bien, este Pituso es de esas reatas de los pititos, etcétera, etcétera, que entroncan directamente con lo de Javier Pérez Tabernero. Y con este nombre, pues por ejemplo, hay un sobrero que estoquea Ponce en Madrid en el año 2016, en la Feria de San Isidro, curiosamente era de pelo colorado. También en ese año 2016 Perera, uno al que le corta una oreja en Vitoria. El mismo Perera también pasea un apéndice de otro en Guadalajara en el año 2018. Y por último, la referencia más inmediata es del año pasado, del año 2024, en San Martín de Valdeiglesias, con Luis David Adame, con un toro que era hermano de madre, que no de padre de este, al que le dieron la vuelta al ruedo por su superior juego. Así que los antecedentes de este número 25 no pueden ser mejores. Y por último, Pelotito, número 30, un toro estrecho de sienes, tocadito de pitones, también muy en el tipo de la casa, que es hijo de la número 5 del guarismo 06 y que también nos retrotrae a las familias que vienen de Infante da Cámara. En cuanto al padre, al igual que en el caso del número 25 de Pituso, es el Cantarero, número 20 del guarismo 14. Y de estos, pues también tenemos, es una familia crisolada, también tenemos en archivo unos cuantos. Por ejemplo, podemos empezar por el año 98, un toro que lidia el cordobés en Albacete. Al año siguiente también en la misma plaza manchega, Manuel Amador, otro toro, uno de Uceda Leal en el año 2008, en la Goyesca del año 2008 en Madrid, en Pamplona, uno de Alberto Aguilar en el año 2013, y por último, uno en el año 2018 en Madrid con una curiosidad, y es que se lidió el 15 de agosto, en la tarde aquella en la que Juan Ortega entró en la afición de Madrid. Aunque después pasaron un par de años hasta que fuera el afianzamiento definitivo de Juan Ortega, desde aquella tarde de Madrid ya todo el público empezaron por las ventas, pero aquello sirvió de altavoz para saber que ahí había un grandioso torero. Y estos son los 4 toros que se van a cargar en Valdefresno, que va a cargar José Enrique Fraile, un ganadero de tradición, un ganadero de cuna, y un ganadero que tiene en sus hijas, en María, Vega y Beatriz, una continuidad asegurada. Porque cualquiera que haya ido por la finca y haya visto a esas 3 jovencitas implicadas en la ganadería, sabiéndose las vacas, sabiéndose los sementales y derrochando amor por el toro bravo, sabe que esa ganadería tiene continuidad. Y hablando de tradiciones familiares, nos vamos a la segunda, a la ganadería del Estoque, propiedad
de una familia absolutamente tradicional en lo que es la cría del toro bravo, los Quintas. Son ganaderos desde finalizada la contienda civil del año 39, así que imagínense, van camino de los 100 años criando toros bravos. Pero esta concretamente, la divisa que va a lidiar en Moral Zarzal, la del estoque, se fundó en 1990 con ganados adquiridos a José Ortega, que era el padre del actual Gerardo Ortega, que por aquel entonces tenía su vacada encastada en sangre marqués de Domecq, que es lo que han tenido durante muchísimo tiempo. Me preguntaba yo por qué ese nombre del estoque, y resulta que cuando fueron al notario para constituir la sociedad no sabían qué nombre ponerle, y el notario, que el hombre debería tener alguna noción taurina, le sonaba aquello del estoque, y le dijo, ¿por qué no le ponéis el estoque? Y con el estoque se quedó. Es que hay que tener en cuenta que la familia Quintas tiene cuatro ganaderías. La de Quintas Parras y la que se anuncia como Quintas tal cual, que tiene un encaste Martínez, que es de las poquísimas ganaderías que quedan, contadas con los dedos de una mano y sobran, que tienen ese encaste Martínez. Tienen la Machamona, que es de sangre Buendía Santa Coloma, y tienen esta del estoque, que era Domecq, solamente pura del marqués de Domecq, hasta una circunstancia que sucedió y que ahora después contaremos. La divisa es azul y blanca, la señal punta de lanza en ambas, y los toros se van a embarcar en la finca El Águila, que está sita en Cormenar de Arroyo. Y ahora vamos a hablar de los tres toros. Los tres toros, que son los tres, no hay ninguno de procedencia marqués de Domecq, porque en el año 2020, en plena pandemia, los Quinta compraron a José Ignacio Charro, fallecido hace escasamente unos días, un ganadero que era emblema también del Campo Bravo de Salamanca. Compraron 40 vacas que venían de lo que él a su vez había adquirido a su íntimo amigo Daniel Ruiz, y con las que debutó, con ese origen. Él quitó todo lo que tenía Atanasio en su divisa, tanto la que estaba a su nombre como la de Charro de Yen, y debutó con la nueva sangre de Daniel Ruiz en Tarazona Dragón allá por agosto de 2013, con un cartel que compusieron Castella, Alberto Álvarez y Miguel Ángel Pereira. Y de ahí vienen los tres toros, porque en estas vacas que ellos compraron en pandemia venían preñadas, y esos hijos de esas vacas, la primera camada, que fueron engendrados en Salamanca, pero ya marcados a fuego en Madrid con el hierro de los Quintas, proceden estos tres que se van a lidiar en Moral Zarzal. Para empezar, tenemos a uno que se llama Conde número 8, negro mulato, que es bizco del pitón derecho y que es un animal precioso, con cuello y muy en el tipo de lo que es Daniel Ruiz. Con este nombre de Conde tenemos, por ejemplo, de la casa matriz, de la casa anterior, de la de José Ignacio Charro, a un toro que lidia Pereira en Valladolid allá por el año 2015, y a otro que estoqueó Manzanares, en Huesca en el año 2016. Hay que tener en cuenta de que en la compra esa que he comentado antes, que en pandemia le hicieron los Quintas a José Ignacio Charro, de las 40 vacas, 12 de ellas, que eran las más viejas, todavía traían marcado a fuego el pial de Daniel Ruiz. Con lo cual, imagínense la garantía que ello supone. Otro toro de los que se van a lidiar es el número 3, Morisqueto, que es negro poco bragado, y que es un animal que pertenece a una de las reatas más clásicas, más viejas, más antiguas y más contrastadas en casa de Daniel. Ya en 1993 aparece en uno de los primeros festejos que Daniel lidia en Albacete con su nueva sangre Jandilla, aparece un morisqueto jugado en una novillada, y es una familia, una línea que todavía sigue hasta nuestros días. Es un toro, este número 3 morisqueto, muy bueno y con una gran expresión de nobleza. Y por último está Mocito número 59, que este es el más serio de los tres, el que tiene pues mayor expresión de agresividad y demás, y que curiosamente es el favorito de Goyo Quintas, uno de los ganaderos. Hay que decir que, lo comentaba antes, que estos tres que vienen de sangre de Daniel Ruiz, y no hay ninguno de la sangre de Marqués, porque había dos preparados, dos reseñados, sobre todo uno al que le tenían muchísima fe los ganaderos, pero en el campo suceden accidentes como que, por ejemplo, un toro en el que tienes toda la ilusión durante 4 años, pues se te parta un pitón por la cepa,
cuando le faltan escasamente semanas para ser embarcado. Y eso es lo que ha sucedido y por eso van estos 3 toros que son vuelvo a decir, de un encaste, de un origen que ellos todavía no tienen dominado. De hecho, vuelvo a contar la anécdota. Y es que las vacas llegaron hasta la finca de los Quintas preñadas desde la finca salmantina de José Ignacio Charro. Con este nombre de mocito, pues tenemos, por ejemplo, uno que, pero dentro de la casa de José Ignacio, de lo que era José Ignacio, uno que lidió Perera en Cáceres en el año 2017 y al que le cortó una oreja. Y en cuanto a la trayectoria de lo que ha sido la ganadería del Estoque en la Copa Chenel, al igual que la de José Enrique Fraile de Valdefresno, tiene 2 comparecencias. Una el 18 de junio del año 2022 en la primera semifinal, donde se midió con la ganadería sevillana de Partido de Resina en un cartel que estuvo compuesto por David Galván, Damián Castaño y Amor Rodríguez, y luego en el año 2024, ahí el desafío, entre comillas, fue con la Dos Bolne y torearon Rafael de Julia, El Astí Gitano y Molina. Ahí salieron a una oreja por cabeza de los toros del Estoque. Así que esos son los mimbres. La verdad es que es de toda la Copa Chenel, quizás sea de las comparecencias, de las citas donde van toros con mejores hechuras y donde parece, por lo menos a priori, que más probabilidades vamos a tener de que aquello en vista y de que los toreros puedan disfrutar. Ojalá que sea así la cita en Moralzarzal este sábado. Ojalá haya suerte y tengamos mucho toreo y mucha bravura.